Veníamos hablando del Festival de Cine Nuevo, del DETUR, y en ese festival también va a haber una función estreno del documental Federico el Grande, el documental sobre el histórico ciclista uruguayo Federico Moreira. Así que invitamos a su directora, Nicolás Yardima, que conversara con nosotros desde Salto, en este caso. Nicolás, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas Muy gracias por la bien. invitación. Felicitaciones por la película para arrancar. Y bueno, contanos para arrancar, ¿cuál era tu vínculo con el ciclismo antes de hacer esta película? Ninguno, absolutamente ninguno. Simplemente fue una idea que surge a raíz de recordar la figura de Federico, lo emblemático que fue, sobre todo en la década del 80 y del 90, pero no tenía ningún vínculo con el ciclismo. Bien, y con Federico Moreira tampoco. Con Federico tampoco, ninguno. Bien, tenés 41 años y tuviste que irte un poquito a revivir un Uruguay en el que el ciclismo ocupaba un lugar que hoy ya no tiene, que en 1900, por ejemplo, en la película parece que había 3 velódromos, o sea, era realmente el deporte más importante que había. ¿Cómo hiciste para ir a esa realidad de la investigación? Bien, recurriendo a historiadores o especialistas, periodistas especialistas en ciclismo, Rubén Coppola, en ese caso que había editado ya un libro sobre la historia del ciclismo en Uruguay, y un poco para conocer la importancia y el arraigo y el folclore que tuvo el ciclismo y especialmente la Vuelta del Uruguay en todo el país. Y a raíz de ahí hacer un breve raconto de la génesis de la Vuelta Ciclista del Uruguay, cómo llega Federico Moreira a un momento en donde además se empieza a televisar la Vuelta Ciclista y ahí ocurre como un fenómeno de visibilidad del personaje del documental en este caso. Sí, es interesante cómo además del personaje que muchos conocemos y conocemos su relevancia, qué papel juega la radio y la televisión, o sea, estos dos medios, tanto en la vuelta ciclista como en la importancia que tenía el ciclismo en ese momento. Sí, tal cual. Se podría decir que Federico, como dice en algún caso uno de los participantes, es como la figura que tiene por primera vez esa imagen televisiva, ¿no? No ocurría eso con grandes ídolos que tuvo el ciclismo en otras décadas, como Attilo François, que había ganado 5 vueltas del Uruguay. Sí ocurre con Federico, ¿no? Se le conoce, se lo puede ver participando, corriendo. Y bueno, eso también colabora a la generación de un fenómeno que además ese fenómeno se compone de grandes victorias y algunas de ellas catalogadas como épicas, ¿no? Claro, ¿cuándo empezaste a filmar esta película? ¿Cuándo nació la idea y cómo llegaste a decirle a todo el mundo, bueno, quiero hacer un documental sobre Federico Moreira? Bueno, una anécdota muy particular, yo soy licenciado en comunicación y en ese momento tuve que ir a ver un vehículo que se iba a convertir en un mamógrafo móvil, que Salto Grande aportaba a la red de ACE. Y Federico Moreira era el encargado de la flota vehicular de Salto Grande, y yo venía con esa idea hace mucho tiempo, de investigar sobre su trayectoria deportiva, de conocer qué recursos existían, sobre todo audiovisuales, a ver qué se podía rescatar, porque pasan los años y los archivos realmente se pierden. Y bueno, y ahí mismo se lo propuse, le dije que me gustaría hacer algo con él, empezar a conversar, y bueno, y desde el principio él me dijo que sí, que contara con él y que le gustaría, que en ese momento se sentía complacido por la idea. ¿Qué dificultades tuvo a aproximarte a la figura de Federico Moreira, siendo que él además es una persona como bastante reservada, por no decir tímido, ¿no? Es como no habla demasiado, tiene un perfil bajo, incluso hoy. ¿Qué desafío tuvo para vos hacer un documental sobre él? Bueno, teniendo en cuenta eso, también lo que me propuse fue no contar, por ejemplo, con una entrevista eh, a él y que él relatara su historia en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que se intentó fue componer la figura de ese personaje a través del relato de otros y mantener el mismo concepto de que su figura sigue siendo hasta el día de hoy esa especie compuesta por una gran idolatría y un fenómeno
que además fue un fenómeno porque acercó a mucha gente al ciclismo que, como yo, no seguía el ciclismo, ¿no? Y eso particularmente lo provocó Federico. Entonces, no fue una dificultad, sino que más bien fue una elección, una decisión. Y bueno, creo que está bueno también eso. Es un buen ejercicio recordar todo lo que pasaba, incluso que él vestía la camiseta de Peñarol y cómo su nombre, Federico, quedaba, bueno, iba pasando, como pasó con Fernando Morena, iba pasando a niños, ¿no? Pero que la gente, o sea, quedaba más el nombre que el apellido y el lugar que ocupaba en ese momento. En ese sentido, tiene mucha relevancia los archivos, las imágenes de archivo. ¿Cómo encontraste esos archivos y cómo los trabajaste después desde la fotografía? Bueno, fue muy difícil. Fue muy Me difícil. imagino. Muchos archivos se perdieron. Muchos archivos se perdieron. Eh, y como anécdota, te puedo decir que el documental rescata grabaciones de gente que siguió la carrera de Federico y que grababa en su casetera VHS informativos, la red informativa que se emitía para el interior, algunos pasajes de informativos de los canales de Montevideo. Y bueno, sí, pero sí lo que te puedo decir es que muchos archivos se perdieron y el documental tiene, digamos, una diversa cantidad de archivos y por supuesto la calidad de cada uno es diferente, pero uno de los motivos es justamente ¿no? Y hasta hicimos un pedido a través de redes sociales a la gente, a todos los uruguayos, si querían participar y si guardaban archivos de que nos hicieran llegar. Y bueno, y así fue que conseguimos varios de los fragmentos que están en el documental. Bien, si te parece, veamos un adelanto de este documental Federico el Grande y seguimos conversando. Es el salteño, es Federico Moreira, está a 38 segundos del francés líder de la general. ¿Podrá o no Federico? Atención, la última carta, se la juega Federico Moreira. Las competencias las planeaba para definirla en el tramo más corto de la Vuelta del Uruguay, ese tramo contrarreloj. Una de las anécdotas que la bicicleta esa noche dormía conmigo. No iba a cumpleaños, no iba a baile, no iba a ningún lado de eso. Él vivía para la bicicleta y su trabajo. Y ese tiempo que decíamos, por ejemplo, que tenía que marcar en ese año cuando va a vencer a los franceses, hubo sectores de Montevideo que anduvo a 70, 80 kilómetros a la hora. Ahí demostró lo que verdaderamente tenía. Un millón de personas en Montevideo, así que impresionante. Él a nivel americano, el mejor durante muchos años, Indurain en Europa. No le pierde la rueda ni por un momento, no confía en nadie. Arrancó Federico. Llegó un momento en la vida de Peñarol que el ciclismo fue más importante que el básquet, porque era mucho ya decir. Era una moto en la contrarreloj, entonces no tenía nada que hacer. Una cosa fue el ciclismo nacional con Federico y otra cosa fue sin Federico. Muchos momentos que marcan un poco lo que es nuestra infancia, ¿no? Y los gauchos que estaban al lado del alambrado a caballo gritaban, vamos Federico, y Federico ya no corría. Estábamos viendo un avance de Federico el Grande, este documental sobre Federico Moreira. El sonido incluso nos lleva hasta un momento, para los que éramos niños en esa época, hay un sonido de escuchar por la radio o hasta ciertos periodistas que veíamos en televisión que ya no están, que es todo un ejercicio. Nicolás, ¿qué nos puedes contar de los testimonios? Porque está desde Julio Alonso, que tuvo mucho que ver, pese a que para muchos lo teníamos olvidado, hasta Edinson Cavani. Bueno, hay una diversa cantidad de testimonios y sí, es así. Cavani por ser salteño y en ese momento niño, cuando el auge de Federico, digamos, un niño, y ese recuerdo que es el que tenemos todos acá en Salto también, ¿no? Los que somos coterráneos de Federico, alguna vez jugamos a ser Federico en la bicicleta, en la chiva. Y bueno, y hay deportistas de trascendencia internacional, como chilenos
y bueno, y un ex ciclista francés que participó del primer equipo que llegó a competir a Uruguay desde Francia en 1990 en una carrera que los que tienen memoria o recuerdan fue una de las más importantes de Federico, que ahí en el tráiler un poco se puede ver, es impresionante la cantidad de gente en Montevideo. Se me ocurre pensar hoy en esa cantidad de gente en 18 de julio y es realmente raro, pero sí, fue así. Y bueno, hay por lo menos unos 15, de 15 a 20 personas que fueron entrevistadas y que participan del documental. Lo fuiste a recoger, hay viaje a Chile y a España, ¿no? Como mínimo. Sí, Chile, España y Francia. Y Francia, es verdad. Sí, y para buscar esos testimonios, sobre todo de dos corredores que fueron contemporáneos y que se enfrentaron a Federico, ¿no? Y bueno, un poco para hacer énfasis en esos logros deportivos que fueron realmente llamativos, ¿no? Federico, por ejemplo, ganó la Vuelta de Chile, es el único uruguayo que ganó la Vuelta de Chile y escaló. Y es algo muy extraño para un ciclista uruguayo, donde no hay montaña, ¿no? Y él, sin embargo, ganó la Vuelta de Chile escalando. Era un fenómeno físico también, ¿no? Hay médicos que un poco hacen resaltar sus características físicas. Y bueno, y en Francia, justamente, como te decía, entrevistando a un rival que tuvo Federico en 1990, que bueno, que me parece que es uno de los picos de su carrera deportiva también. Sí, a mí me interesó mucho esto del médico contando sus habilidades físicas y también está bueno eso que decís de buscar otros deportistas de Chile o francés. La mirada, como siempre, muchas veces necesitamos la mirada de él de afuera, pero además la mirada de un deportista de élite, del chileno que vino y ganó acá la Vuelta Ciclista y sabe las dificultades que tiene y no puede creer que Federico Moreira la haya ganado 6 veces, por ejemplo. Esa mirada realmente resulta interesante. ¿Federico Moreira vio la película ya? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, está contento. Él y su familia están muy contentos. Obviamente que es una mirada sobre su trayectoria deportiva y sobre su vida. Así que bien, nos acompañó en el proceso y está contento. ¿Vos creés que tiene una relevancia distinta su figura en saltos que en el resto del país? Bueno, a mí me sorprendió realmente la trascendencia de su nombre en todo el país. Nosotros estuvimos en varios lugares del interior buscando testimonios que fueron filmados y me llamó mucho la atención la vigencia que tiene su nombre todavía, ¿no? Y particularmente en Montevideo. En Montevideo es increíble. Tengo muchas anécdotas sobre eso, buscando materiales de archivo en un canal de televisión. Una reacción fue, no debemos tener nada de eso, ¿y de qué se trata? No, mirá, es sobre Federico Moreira. Si es sobre Federico, déjame que lo busco. Y cosas así me pasaron constantemente. Es que si vos decías de ser niño y jugar a ser Federico Moreira, acá era igual, ¿eh? Hasta a mí siendo niño, o sea, acá era igual. Nicolás, contanos, para terminar, va a haber unas funciones en el DETUR, que yo ahora las voy a decir, pero ¿cuándo va a llegar a otras salas? ¿Tenés idea ya de estreno? No, estamos justamente transitando por ese camino de coordinación, así que muy pronto podemos informar al respecto. En principio va en el DETUR, que además le tengo mucho aprecio, yo ya había participado en el DETUR con un primer documental que se llamó El 87, y que fueron una de las primeras ediciones del DETUR además, y que bueno, nos fue bárbaro y esta instancia me parecía acorde para estar ahí también. Excelente. Bueno, entonces ahora lo van a poder ver en el interior del país el 4 de octubre en el CENUR de Salto, el jueves 6 en la Casa de la Cultura del Paysandú y en Montevideo va a haber una función el martes 11 en Cinemateca y el miércoles 12 en el Centro Cultural Goes, todo dentro del marco del Festival DETUR. Nicolás Jardín, muchísimas gracias por esta entrevista hoy, por conversar con nosotros y felicitaciones por la película.
Muchas gracias por la invitación y por acercar también a un poco la producción audiovisual del interior ahí hacia ustedes. Gracias. Un placer, es la idea. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara. A la vuelta vamos a estar repasando la escena, que es un homenaje a Pedro Almodóvar. Ya volvemos.